Godzilla Minus One, la película número 33, protagonizada por el monstruo más popular del estudio Toho, la que tiene el objetivo de celebrar el 70 aniversario de la franquicia, la cuya historia se desarrollaría en los 40s, la que prometía dar una visión más terrorífica del personaje, y la que, sin que nadie lo esperara, tendría un éxito arrollador como nunca antes se había visto con una película japonesa de Godzilla, no solo financieramente, sino también en cuanto a crítica, llegando a ser considerada por muchos no solo como una de las mejores películas de 2023, sino como la mejor película de Godzilla en toda su historia. Una afirmación quizás muy precipitada para algunos, pero muy acertada para otros. Al final, independientemente de las opiniones personales, no se pueden negar los hechos, y realmente de todo lo que hace y propone Godzilla Minus One, la inmensa mayoría lo hace formidablemente bien. Minus One es la primera producción de Godzilla que llega directamente de las manos de Toho luego de un periodo de 7 años desde el excelente Shin Godzilla. Una película que desde que fue anunciada atrajo las miradas de muchos al escuchar que su historia nos llevaría ahora al pasado, presentando algo completamente nuevo al ubicarse en la segunda mitad de la década de los 40s, mostrando a un Japón aún devastado por la guerra enfrentándose a Godzilla. Una propuesta más que interesante, pero que, considerando lo experimental que había sido Toho con sus últimos proyectos principales, quedaba la duda si esta nueva película seguiría por el mismo camino y presentaría algún tipo de experimento bastante inusual. Muchos ya deseábamos ver algo más clásico, por llamarlo de algún modo, y afortunadamente ahora ya podemos decir que así fue. Y es que aunque Shin Godzilla sin duda es un filme impecable, a final de cuentas la película seguía siendo una producción muy de autor, muy de Hideakiano, e innegablemente eso hizo que no fuera una película que cualquiera pudiera disfrutar. Con Minus One, en cambio, desde el principio se tomó otro camino, volviendo por así decirlo a lo básico. Se dejó un poco a un lado los experimentos que se habían visto en los últimos años, y se seleccionó para la dirección a uno de los directores de mayor renombre en Japón en la actualidad, alguien que ya tiene experiencia trabajando en filmes de época, experto en efectos especiales y quien se considera un gran fan de Godzilla. Para cuando Takashi Yamazaki finalmente aceptó estar a la cabeza de la nueva película de Godzilla, con el apoyo de Toho, inmediatamente decidió retomar la idea que llevaba desarrollando durante al menos 15 años, sobre cómo debía ser una película perfecta sobre Godzilla. Bebiendo mucho de algunos de sus filmes favoritos de Godzilla, tales como GMK, Shin Godzilla o Godzilla de 1954, y aprovechando lo que ya se había desarrollado en sus trabajos previos con el personaje, eso solo fue una base que terminó por expandirse y mejorarse en todos los sentidos. El momento era el adecuado, pues según sus propias palabras, a diferencia de hace algunos años, ahora finalmente existían los recursos necesarios para plasmar la idea que siempre tuvo en mente, y ahora, estando a la cabeza de la dirección, pero también encargándose de los efectos especiales, prometió darnos el Godzilla más terrorífico y malvado que jamás hubiera existido, dentro de lo que consideró que sería el mejor trabajo de toda su carrera. Para cuando la película se estrenó, realmente nadie, ni siquiera Yamazaki o Toho, pudieron prever el fenómeno que estaba por llegar, ya que si bien Shin Godzilla había sido todo un hito para la franquicia, Minus One llegó para ponerse prácticamente a la par, y en verdad hacer historia. Godzilla Minus One es un filme que personalmente puedo describir como la película de las primeras veces en la saga, aun cuando irónicamente tenga la finalidad de celebrar los 70 años del personaje. Quienes ya hayan vivido la experiencia de Minus One seguramente sabrán por dónde va eso, pero de cualquier forma, al final del video quedará muy claro el porqué de ello. Primeramente, y entrando de lleno, cabe decir que Yamazaki cumplió completamente al afirmar que daría al Godzilla más terrorífico y malvado que hubiera existido, pero no en el sentido de que físicamente fuera grotesco o que se enfrente a los buenos y derrote a todos sin problema. Este Godzilla logra su cometido con su sola presencia, pues en cada una de sus apariciones sabes que lo único seguro es que algo terrible va a suceder. Este Godzilla por mucho se ha llegado a posicionar como el más malvado de todos, al mostrarse como un verdadero monstruo que solo trae desgracia, solo trae perdición, solo trae muerte. Como nunca antes se había visto,
Aquí tenemos a un Godzilla como metáfora de la bomba, tal cual. Y en ese sentido, el trabajo que se hizo con él fue realmente formidable, presentándonos a la versión que definitivamente mejor retrata el terror atómico, pero además a una que representa también a la culpa. De una forma casi literal, se retoma el objetivo de representar a Godzilla como una consecuencia de la irresponsabilidad y de las terribles acciones del hombre. Él es su lado más oscuro, él es los horrores de las armas nucleares, pero también él es los horrores de la guerra. Es una entidad que está furiosa con la humanidad por cómo su indiferencia ha llegado a afectar terriblemente y de forma permanente a quienes nada tenían que ver. Y nunca, mejor dicho. No fue para nada necesario tener un Godzilla gigantesco de 100 o 300 metros para que en verdad causara terror, pues apenas superando los 50 tuvo más que suficiente. Un tamaño perfecto que da la posibilidad de que éste esté consciente de todo lo que lo rodea, que sabe quién lo ataca y a dónde atacar. Un Godzilla que no solo es una masa gigante que camina. Aquí Godzilla sabe perfectamente de quién vengarse y en dónde descargar toda su furia. Con escenas prácticamente siempre de día y en distintos escenarios, el trabajo de Yamazaki brilla cada que Godzilla aparece. Este se ve mejor que nunca, y el diseño que presenta, basado en el ya perfecto Godzilla The Raid, lo dota de uno de los mejores diseños que ha tenido el personaje, logrando verse imponente a la vez de amenazante, lo que apoyado por los geniales efectos especiales de los que tanto se ha hablado, hace que sin duda estemos frente al Godzilla japonés que mejor se ve hasta el momento, mostrando una cantidad de detalles enfermiza no solo en Godzilla, sino también en todo lo que lo rodea al momento de verlo entrar en acción. Como siempre, Godzilla tiene una aparición relativamente limitada, pero la verdad, este no necesita más tiempo en pantalla para brillar. Godzilla es terrorífico, intimidante, imparable. Fácilmente se ha convertido al instante en uno de los Godzillas cuyas apariciones son súper memorables, desde la primera hasta la última. Realmente, aun cuando creo que muchos veíamos venir en lo que iba a acabar la historia, lo bien llevado que está todo hace que por primera vez en una película de Godzilla se sienta que en verdad estés al borde del asiento cada que aparece. Algo que es digno de destacar, pues aunque hay películas en donde Godzilla aparece más tiempo, muchas veces esto llega a jugarle en su contra, al tener escenas que se sienten demasiado largas o que solo muestran a Godzilla caminando sin más. Aquí se consiguió que todas sus apariciones estén cargadas de acción, que siempre se esté haciendo algo relevante para la historia, y por sobre todo, aun cuando aparezca tan solo unos minutos, logra impactar lo suficiente como para saber la gran amenaza imparable que éste representa. Aquí el monstruo solo hace apariciones en el momento y el tiempo necesario, pues por ejemplo en la escena de Ginza, el tiempo en pantalla de Godzilla es relativamente corto, pero una vez que termina, absolutamente nadie quedará indiferente de lo que ha sucedido. Una secuencia que muestra a la perfección todo lo que representa Godzilla, quizás de la forma más literal que jamás se haya visto. Algo que se repite durante la operación final, la cual creo que por primera vez en la saga, en verdad se puede decir que genuinamente es emocionante de principio a fin. Desde el planteamiento de cómo se realizará hasta la ejecución final, todo lo que abarca esta operación es de lo mejor, sino que el mejor combate humanidad contra Godzilla que se ha visto en la saga. Una secuencia en donde luego de todo lo visto en la película, deseas que todo salga bien. Sorprendentemente, te pones del lado de los humanos. Y nuevamente, quizás sea muy reiterativo, pero la película consigue tener un desarrollo tan satisfactorio que hace que te emociones como prácticamente ninguna otra cinta de la franquicia lo ha hecho. El trabajo que se hizo con Godzilla es simplemente fantástico. Se muestra imparable, despiadado, vengativo, como una verdadera encarnación de la destrucción, una bestia que hace honor al nombre de la película, dejando no solo en -1 a Japón, aún recuperándose de la guerra, sino también a los protagonistas humanos. Esta es una película que en verdad pude tocar los sentimientos, pero no por las referencias, guiños o demás cosas superficiales, que por cierto están perfectamente integrados sin tener que restregártelos en la cara, sino por lo que le sucede a los personajes, por la historia que están contando. Algo que igualmente, por primera vez,
se logra en un filme de Godzilla a este nivel, en donde, al terminar de verlo, en verdad te sientes satisfecho, feliz de lo que has visto, y no solo por la excelente participación de Godzilla, sino por el tratamiento de los personajes humanos. Y es que Godzilla Minus One tiene algo que ha hecho que incluso los más exigentes se rindan ante ella, algo que la diferencia de cualquier otro producto de Godzilla realizado hasta el momento. Esa pequeña cosa que hasta la llegada de esta película estuvo casi siempre ausente y que ahora ha marcado por completo la diferencia, convirtiéndose en uno de los factores que tienen mayor peso a la hora de hablar del éxito de este filme. Como seguramente muchos sabrán, salvo algunas excepciones, las películas de Godzilla no es que destaquen a la hora de contar historias, ni mucho menos al momento de desarrollar personajes humanos. Incluso el filme original del 54, aun con todo el mensaje que tiene detrás, no es perfecto en este aspecto. La mayoría de películas pasan completamente de largo a los personajes humanos, casi siempre limitándolos a justificar la aparición de los monstruos y cómo deshacerse de ellos, nada más y nada menos, y según la película, de mejor o peor forma. Pero al final, con tantas películas, con tantas historias sobre Godzilla, se cuentan con los dedos de la mano y hasta sobran los personajes humanos que en verdad pueden considerarse como memorables. Tuvieron que pasar décadas para que en verdad y por primera vez se le diera atención a esta área de oportunidad tan evidente y se echara abajo el pensamiento popular de que en las películas de Godzilla lo único que debe importar es el propio Godzilla. Godzilla Minus One ha sido tan alabada por el público no solo por las apariciones de Godzilla. Estas son importantes, claro que sí, pero lo que en verdad ha dado valor a esta película y por lo que ha estado impresionando a todos es por el increíble trabajo que se ha hecho con los personajes humanos, la historia en la que se ven envueltos y cómo todo en conjunto funciona en armonía. Prácticamente por primera vez en la historia de la franquicia, los personajes humanos no se limitan a ser un conductor de la historia. No se depende solo de las escenas de Godzilla para que la película te atrape. Aquí, por primera vez, los humanos importan, pero por sobre todo, te importan. No es que la película presente algo súper complejo, muy elaborado o que nunca hayamos visto, pues de hecho, esta sigue una estructura similar al resto de filmes clásicos de la franquicia, pero lo que hace, lo hace formidablemente bien, llegando al punto de que te preguntas, ¿en verdad estoy viendo una película de Godzilla? Koichi Shikishima y Noriko Oishi son los personajes principales de la película, a quien vemos enfrentar un conflicto tras otro, siendo Shikishima quien funge como protagonista principal, alguien que pasa a convertirse en el personaje humano que mayor desarrollo tiene, no solo en esta película, sino que posiblemente en toda la saga. Es alguien que pasa de ser un sobreviviente a alguien que en verdad desea prosperar, y al verlo te alegras por ello. Aunque igualmente, no es solo él quien destaca, ya que aquí en verdad, todos y cada uno de los personajes que conocemos a lo largo de la historia tienen algo que aportar, son muy entrañables, pero principalmente todos son importantes. Desde los insignificantes globeros hasta a una pequeña niña, a todos se les da el tiempo para que aporten algo a la película. Unos personajes que en concordancia con la idea de Yamazaki, no son los típicos humanos de las películas de Godzilla que están dispuestos a todo con tal de enfrentarlo. Aquí en verdad, nadie quiere enfrentarlo, nadie quiere encontrarse con él, tomándose muy en serio la primicia de que Godzilla es una criatura monstruosa nunca antes vista, y que, dado su tamaño, lo único que provoca en aquellos que lo ven es miedo, aún por más ganas de destruirlo que estos tengan. Y claro, todo eso ha sido posible por las buenas interpretaciones de todos los que participan en la película, logrando que absolutamente todo momento se sienta real, que se sienta genuino, que se sienta natural, logrando que sea verdaderamente notable y digno de alabar, como aun siendo esta una película de Godzilla, no te la pasas deseando y contando el tiempo para que éste vuelva a aparecer. La trama es verdaderamente entrañable, está tan bien desarrollada, es tan atrapante y satisfactoria que no por nada le está gustando a la gente. Desde que arranca la película hasta que finaliza, nada está de más, nada está porque sí,
todo tiene una razón de ser. Incluso los pocos chistes que se incluyen son muy naturales y no se sienten nada forzados. Al contrario, en verdad llegan a ser un alivio cómico en medio de toda la tragedia que se vive en la película. Godzilla Minus One es fácilmente una de las películas más reales de la saga, pero no porque Godzilla se vea muy bonito o porque su aparición esté justificada, sino por la historia tan bien elaborada y los temas tan reales que ésta toca. Estrés postraumático, culpa del sobreviviente, las terribles consecuencias de la guerra, el nacionalismo sin sentido y principalmente el no darse por vencido, la importancia de luchar para salir adelante, para darle un valor a la vida y vivir por aquellos a quienes amas. Algo simplemente majestuoso y muy real desde el punto que lo quieras ver. Por supuesto, esto ha sido posible desarrollarlo de tan buena forma gracias a la gran ambientación de la película, la cual nos traslada de lleno hasta uno de los puntos más bajos en la historia de Japón de forma perfecta, representando con gran detalle a un Japón de la posguerra. No había un periodo de tiempo más perfecto para en verdad transmitir la sensación de desesperación y desesperanza, pero también un contexto histórico excelente para justificar la unión de los personajes humanos ante la ausencia de las fuerzas de defensa como tal, y como esto demuestra que aún estando en -1, siempre habrá una oportunidad de salir adelante, en donde solo con la unión y el apoyo de las personas que en verdad tienen esperanza, quienes quieran luchar y sobre todo vivir, se puede triunfar ante cualquier cosa, aun si esta es un monstruo gigante, aparentemente invencible, ante el que muchos ya se rindieron sin siquiera enfrentarlo. No se pasa por alto el formidable trabajo de audio en las apariciones de Godzilla, logrando igualmente resaltar las escenas de acción, como pocas veces se ha conseguido, haciendo que la sensación de golpes, las pisadas y en general todo lo que tenga que ver con la destrucción y explosiones, en verdad se sienta como algo masivo y brutal. Mientras que, de forma general, lo relacionado a la música, como es habitual en las películas de Godzilla, es algo que toma gran importancia, y que de nueva cuenta, esta se encuentra a la altura del resto de aspectos. Naoki Sato presenta una serie de temas que van y representan perfecto lo que sucede en pantalla, desde lo más épico e impresionante hasta la situación más cotidiana, en ocasiones casi de manera simbólica. Y qué decir de la incorporación de los siempre imprescindibles temas de Ifukube, los cuales en verdad sorprenden, como ya teniendo algunos más de 70 años de haber sido creados, aún tienen la capacidad de transmitir emociones al espectador. Desde el más fan hasta alguien que nunca antes los había escuchado, nadie queda indiferente ante ellos. Y claro, haciendo mención especial a cierto tema pocas veces utilizado en la saga, y que aquí se ha integrado de forma magnífica durante la operación final, en un contexto completamente diferente al que fue creado, pero en el que funciona increíblemente bien. En verdad deja sin palabras cómo esas melodías que siendo fan has escuchado incontables veces desde hace años, aún pueden transmitirte tanto al momento de escucharlas de nuevo. Luego de haberla visto múltiples veces, en verdad creo que salvo por algunas conveniencias en los acontecimientos, el que por algunos instantes Godzilla se veía raro en sus movimientos, y que como siempre, este de la nada desaparezca hasta la operación final, al menos de forma personal, no tengo ninguna queja real sobre la película. Y es que al final, todo el fenómeno que se vivió y se está viviendo por Godzilla Minus One está completamente justificado. A la gente genuinamente le está gustando la película. La verdad no encuentro ningún sentido a aplaudir en el cine, pero aquí con Godzilla Minus One, luego de ver la película, casi siempre con una sala completamente llena, genuinamente da el sentimiento de hacerlo, tanto por los personajes humanos y lo que han conseguido al final de la película, como por todo el increíble trabajo que se sabe que hay detrás de ella. Independientemente de todo lo que se ha hablado, de que si la película humilló a Hollywood, que si los 15 millones de dólares, que si los premios y todo eso, lo que en verdad vino a ser Godzilla Minus One es demostrar la gran versatilidad que tiene Godzilla como personaje, y cómo luego de casi 40 películas y 70 años de historia, todavía puede sorprender, dejando muy en claro que para hacer una película en verdad buena de Godzilla, no todo el esfuerzo debe irse al tema de los monstruos y sus enfrentamientos. Claro que es importante, pero el drama humano
debe tener una importancia igual. Y aquí Yamazaki realmente ha dado cátedra de cómo lograr que una película de Godzilla sea completamente atrapante sin depender completamente de la presencia del monstruo. Aunque aún no es claro el camino que seguirá Toho luego de esto, el que se haya dejado abierta la posibilidad de una secuela, por experiencia bien sabemos que no da ninguna certeza de que la historia continúe. Pero sinceramente espero que por las excelentes críticas que le han dado, la gran aceptación del público y por sobre todo el éxito financiero que ha sido, sean suficientes como para continuar por este camino. Que de ser posible, volvamos a ver a los personajes presentados en esta película, y que Yamazaki regrese como director, ahora mostrando su talento al momento de enfrentar a este imponente Godzilla contra otra amenaza de igual calibre. Ya para ir finalizando, puedo decir que la película me ha encantado. La verdad tenía mis dudas si todo lo que se estaba diciendo de ella en verdad era cierto, pero afortunadamente estuvo a la altura, no me decepcionó para nada, y en cambio terminé sorprendido con lo que vi. Personalmente, no puedo considerarla aún como una de mis favoritas, pero nadie puede negar que la película es buenísima, y que su éxito en crítica y taquilla no es algo gratuito. Godzilla Minus One definitivamente no solo se posiciona como una de las mejores películas del personaje, sino que se ha convertido en todo un fenómeno, y que ya ha hecho historia dentro de la saga, en el Kaiju Eiga en general, y hasta en el cine japonés. Como dije, Godzilla Minus One se convierte en la película de las primeras veces. La primera vez que Godzilla se ve tan bien en una película japonesa. La primera vez que el drama humano toma tanta importancia y es lo suficientemente bueno como para encariñarse con los personajes. La primera vez que una película japonesa de Godzilla logra un impacto tan grande y favorable a nivel mundial en cuanto a crítica y taquilla. La primera vez que cualquiera puede ver una película de Godzilla sin tener la necesidad de quererlo ver todo el tiempo en pantalla. La primera vez en la que una película japonesa de Godzilla, en su estreno en México, van más de 5 locos a verla. Y por sobre todo, y aunque sea difícil de creer, la primera vez que una película japonesa de Godzilla no es menospreciada de forma automática por el público solo por ser literalmente el Godzilla japonés. El sobresaliente trabajo de Yamazaki ha echado abajo todo tipo de estereotipos que se tenían sobre Godzilla desde hace décadas, demostrando por primera vez que una película de Godzilla, también y de forma genuina, puede hacerte llorar. Simplemente un fenómeno impresionante que, por primera vez, se ha presentado en la saga, y el cual esperemos que solo sea el comienzo de una grandiosa nueva etapa para la franquicia. Godzilla Minus One es una experiencia increíble. El atrapante drama humano, las excelentes secuencias con Godzilla y el mensaje que busca transmitir presentan por primera vez un producto auténtico de Godzilla que no solo los más fans van a disfrutar, pues esto está tan bien hecho que quien sea que la vea va a terminar completamente satisfecho de haber vivido la experiencia llamada Godzilla Minus One.